Sí, hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a esperar 5 minutitos de cortesía para las personas que van entrando y van llegando y empezamos en 5 minutos. Gracias. Sí, buenos días a los asistentes que vais llegando e informaros que estamos dando 5 minutitos de cortesía para que se vaya llenando la sala. Esperamos 3 minutitos y comenzamos el webinar. Vamos a esperar 2 minutitos más hasta que se vaya completando la sala. Un minutito más y comenzamos. A los que vais llegando, informaros que estamos dando unos minutitos de cortesía hasta que vamos llenando la sala y ya damos comienzo a este seminario, a este webinar. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ir dando comienzo ya. Hemos esperado un ratito para que se llenara la sala, pero vamos a ir comenzando. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a este seminario web que hemos organizado. Hemos visto que, bueno, el aforo está bastante completito, ha habido una gran acogida, así que estamos muy agradecidos. Eso es que el tema preocupa, el tema interesa y bueno, vamos a empezar haciendo las presentaciones. Está conmigo Amaya. Bueno, aquí principalmente somos tres, pero somos dos actores principales, dos empresas, como habéis visto, ¿no? O veis en la presentación. Por un lado está Global Suite, fabricante de la solución GRC, una herramienta para gestionar la implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información, en este caso para NIS 2, DORA, ISO 27001, etcétera.
y está con nosotros Alejandro Delgado, que es Sales and Business Development en la zona Iberia de Global Suite. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Julio? Amaya, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y conmigo está Amaya Chaparro, que es directora del área de consultoría de sistemas de gestión de seguridad de la información. Y yo soy Julio Holgado, estoy en la parte de consultoría también en este área de GRC, consultoría de sistemas de gestión. Por empezar, voy a resumir brevemente qué es lo que os vamos a contar hoy, ¿no? Al final, queremos hacerlo sobre todo, hacer un enfoque muy práctico, ¿sí? O sea, para documentación acerca de normativa, de lo que es NIS2, tenemos disponible toda la que queramos y más. Entonces, queremos enfocarlo, hacer un enfoque práctico más que os podamos contar nuestra experiencia, nuestros aprendizajes en la implantación o la adecuación ya de la normativa NIS2 y podéis pensar, ¿y cómo puede ser si todavía no se echa la transposición? Lo vais a ir descubriendo a lo largo de este webinar. Vamos a hablar de las noticias de última hora, qué pasa con esa transposición que está pendiente todavía, ¿no? Hablaremos del modelo GRC, el modelo Gobierno Riesgo Cumplimiento, que es una filosofía, una metodología de trabajo que nosotros empleamos y va alineado al final a lo que nos ofrece también la solución de Global Suite. El reto de NIS2, lo que debemos cumplir, muy brevemente, lo que comento, no queremos hacerlo muy teórico, porque hay mucho seminario, hay todo esto, mucha información, sino orientarlo más a la parte práctica, pero sí que queremos hacer unas pinceladas para que tengamos una visión global de lo que nos pide, nos va a pedir la normativa en cuanto a la parte de sistema, o sea, lo que es gestión y la parte de medidas técnicas. Hablaremos de los roles de seguridad en la organización de cara a afrontar este proyecto, para nosotros es muy importante. Los aspectos clave como DERTEN entendemos este tipo de proyectos. Antes he comentado, digo, porque he dicho que Global Suite es fabricante de la solución de herramientas GRC y DERTEN somos una consultora especialista en implantación de sistemas de gestión de seguridad de información. Entonces, os vamos a contar cómo entendemos nosotros este proyecto, las fases y experiencia de aprendizajes, ¿no? Distintos casos de uso que nos estamos encontrando ya en clientes, trabajando ya no en la batalla, en ese día a día, y en el barro, como dice mi compañera Amaya, que vamos a compartir, ¿no? Y haremos una breve también explicación al final de qué consisten los servicios de ERTE. Finalizaremos esto y ya daremos paso a Alejandro, que como continuaremos con la esencia del seminario, que será totalmente práctico y veremos cómo podemos gestionar este proyecto en una solución y cómo es lo que nos puede aportar, el valor que nos puede aportar en la implantación del sistema de gestión, apoyarnos en una herramienta como Global Suite y luego, bueno, pues un turno para preguntas, dudas que puedan surgir y, bueno, los próximos pasos. Bueno, por dar comienzo, hablamos de esto es una medida, un reglamento, normativa, medidas que vienen de Europa para fortalecer al final la ciberresiliencia de las organizaciones, en este caso NIS2 para las organizaciones, ¿no?, que pertenecen a sectores críticos o importantes. Son medidas que pone a disposición, bueno, Europa en tiempos de pandemia, tras la invasión de Rusia a Ucrania también, como esa ley de cibersolidaridad, que entre todos, bueno, podemos, de todos los países o Estados miembros de la Unión Europea, podemos combatir, ¿no?, todo lo que viene, ¿no?, acerca del cibercrimen y tal, creando un escudo cibernético de 1.100 millones de euros, con un montón de iniciativas, y aparecen otras normativas como DORA, específica para el sector financiero, la CRA, que es la Cyber Resiliency Act, ¿no?, que va dirigida a compañías que fabriquen un determinado producto que se comercializa en la Unión Europea, que tenga algún componente digital conectado, que sea hardware, software, y que tiene que cumplir unos estándares y unos mínimos de seguridad. No aparece la RIA, también el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, etcétera. Son todo medidas, son reglamentos, vamos a tener que cumplir y, bueno, vamos a contaros un poco cómo entendemos nosotros todo esto. Por centrarnos en NIS2, sabemos que aplica a sectores esenciales y sectores importantes dentro de la Unión Europea, con una serie de criterios, ¿no?, de facturación y de mínimo de empleados, ¿vale? Y que la NIS2 está pendiente de transposición. Hemos incluido noticias de última hora
como la que veis ahora mismo en pantalla, el Gobierno prevé transponer la Directiva Europea de Ciberseguridad NIS 2 a finales del 2025, citando a Antonio Hernando, que es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital, ¿no? Ya se prevé que por fin se va a hacer, se va a producir la... Parece que sí, ya. Llevamos así un año, o sea que sí. No se sabe todavía si con certeza vamos a tener esa transposición efectivamente o no. Lo que está claro es que el año 2026 parece ser un año clave en el que vamos a hablar mucho de NIS. Entonces, bueno, una de nuestras apuestas es hagamos el camino, no dejemos todo para el final y reservemos, en este momento estamos en un momento de reserva presupuestaria, intentemos tener esa responsabilidad proactiva, accountability, en materia normativa, sabiendo que aquellas que estéis directamente afectadas o que sepáis que está directamente de aplicación la normativa, que estéis dentro del ámbito de aplicación, pues que lo vayáis asumiendo como que ya va a llegar. No es una cuestión, vamos a hablar a lo largo de esta jornada, no es un tema baladí en cuanto a que no vamos a poder implantar un proyecto de la noche a la mañana. No sé si sabéis, pero una de las obligaciones que tenemos que hacer cuando se apruebe la normativa, la transposición de la ley, del anteproyecto de ley, es en un plazo de máximo de 6 meses hacer una declaración de aplicabilidad. Para los que no sabéis qué es esto, es un compendio de requisitos y controles, tanto de gestión, de sistema de gestión, como a nivel técnico de lo que pide el artículo 14 y 15 de la normativa, pues que tenemos que cumplir y que tenemos que evidenciar cómo cumplimos, con evidencias concretas documentales y con evidencias de implantación. Y eso lo tenemos que notificar a la autoridad de supervisión que se nos indique. Entonces, tenemos muy poco plazo, 6 meses, para rellenar, digamos, ese documento. Ese documento, ya digo, que depende del tamaño de la entidad y de la actividad y del alcance de la organización, no se hace solo en 6 meses. Por tanto, bueno, pues hay que ir preparándonos pues, en el análisis de riesgos, en la implantación de medidas operativas, en la preparación de la gobernanza, en la formación al personal, porque son tareas que dependen del tamaño, como digo, pues hay que empezar a organizarse y planificar. Luego veremos un poco las tareas, todo lo que nos pide la normativa. ¿Veis otra noticia? El presidente del Gobierno anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a Presidencia. Nos lo contaba en ISE, el evento anual de ciberseguridad que se celebra en León, organizado por INCIBE. Y al final del encuentro, pues nos anunciaba, ¿no?, que se sigue trabajando, ¿no?, para la creación de ese Centro Nacional de Ciberseguridad, que al final será el organismo que regule y controle todo lo que nos vayan pidiendo NIS 2, ¿no? En ese sentido, la normativa, yo doy un poco el toque normativo, la normativa nos dice que, bueno, pues que habrá un plazo de 12 meses para la aprobación del reglamento que regule un poco pues cómo va a supervisar, cómo va a controlar, cómo va a sancionar este órgano. Entonces, bueno, sabemos que va a llegar, está claro que se tenía que crear, pues, según lo que nos dice la norma. Bueno, y tenemos un plazo máximo de 12 meses para la sanción. Esto quiere decir que no va a haber otros requerimientos durante este camino, que no, aunque no sean las autoridades de supervisión, nos puedan pedir que cumplamos, por ejemplo, seguros, en un caso de un incidente, de una brecha de seguridad. Puede haber un contrato a nivel requerimiento contractual que en el caso de un cliente nos pida que tengamos que cumplir la NIS 2 o otras normativas. Entonces, bueno, pues aunque no tengamos esta autoridad nombrada con sanciones plenamente aplicables, sí que tenemos seguramente que cumplir en algunos casos pues otros requerimientos. Vale. Y luego la del CSIRTS Network Members, la que estamos viendo. Eso es. Bueno, lo que queríamos reflejar es que, bueno, los CSIRTs ya sabemos claramente que para el ámbito del sector público el CSIRT es el CCN-CERT, que como ya conocéis los que estáis afectados o tenéis una aplicación de la normativa del Esquema Nacional de Seguridad o habéis querido adoptar o aplicar esta certificación, esta normativa, es el centro al que tenemos que comunicar cada vez que tenemos un incidente de seguridad, si somos parte del sector público. El INCIBE es el centro al que tendremos que notificar el CSIRT para la parte del sector privado y luego pues está la parte de defensa, pues que, bueno, pues para los implicados en este ámbito. Para el NIS 2, mucho más, nos dice la diapositiva, mucho más que una obligación. Al final esto se trata de un cambio cultural, es un cambio de mentalidad, ¿no? Pasamos de tener lo que es las medidas técnicas implantadas en la organización a ser capaces de construir organizaciones más ciberresilientes, ¿no?, capaces de anticiparse, de
resistir y de recuperarse ante un incidente o un fallo grave. Verlo como una oportunidad estratégica, no como una carga regulatoria, ¿sí? Que no sea como una obligación legal, sino una oportunidad que tenemos para reforzar la seguridad de la empresa, hacernos más ciberresilientes, etcétera, y que vaya alineado siempre a los objetivos del propio negocio. Sí, esto se ve claramente cuando estamos en casos de uso prácticos, como puede ser el apagón de esta primavera o cuando, bueno, pues temas de ciberataques en un entorno bélico o cuando pues, tenemos un ransomware o cuando, bueno, pues cuando nos ponen en jaque en situaciones o en la pandemia, que también tuvimos que poner a prueba nuestros sistemas de información y su recuperación. Entonces, bueno, vemos que esta ciberresiliencia al final tenemos que ir construyéndola desde ya como una responsabilidad desde el alto órgano de dirección, desde los comités de dirección. Ya no se trata de algo que cae en el CISO o en el responsable de seguridad o en la parte de TI, como se hacía hasta ahora, sino que hay una evolución hacia la responsabilidad, un compliance, digamos, total y en el que se mete, por parte de las organizaciones, se mete a nivel de dirección. A nivel de dirección. Entonces aquí los diálogos CEO-CISO son muy necesarios, o CISO-CEO, me da igual, para que puedan tomar decisiones a nivel de gobernanza los CEOs o los altos miembros de los órganos de dirección en materia de ciberseguridad y tengan un criterio a nivel de gestión de riesgos, a nivel de medidas de seguridad, de los planes de dirección en TI, pues que tienen que adoptar poco a poco en las organizaciones y en base a qué. Eso es. Siguiente punto, al final entender el sistema, o sea, la implantación o la adecuación de la normativa como un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entenderse como un marco estructurado similar a la implantación de un SGSI, la ISO 27001, un esquema nacional de seguridad que lleva sus políticas, procedimientos, análisis de riesgos, seguimiento, mejora continua, etcétera. Eso vamos a insistir bastante a lo largo de la presentación, porque al final es nuestra manera de entenderlo y lo que creemos que... Bueno, sí. Aquí lo que nos gusta decir es que, si, por resumir mucho, rápido y mal, la normativa pues incluye dos artículos principales, el artículo 14 y el artículo 15 del anteproyecto de ley, y bueno, y luego hay algunas otras obligaciones a nivel de gestión de incidentes, de monitorización, de supervisión, de comunicación formal, pero la cuestión es que hay dos artículos en los que nos dicen una serie de obligaciones. En esos dos artículos, que son pues, unos apartados bastante someros, nos dicen lo que viene estableciéndose normalmente en una ISO, en un montón de controles, en un montón de requisitos y muy detallados. O en un esquema nacional, en un anexo 2, con un montón de controles a cumplir. Entonces, de la lectura inicial de la normativa, tanto de la directiva como del anteproyecto, a veces nos quedamos un poco, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Porque parece bastante resumido. Pero tenemos que ver más allá, la gente que venimos del mundo de consultoría, vemos más allá y lo que se trasluce de ahí es un sistema de gestión de seguridad de la información. Que igual no te tienes que certificar en una ISO o en un esquema, pero sí que tienes que cumplir, montar por lo menos las bases, los límites de ese sistema de gestión. Y eso es una directiva que obliga a pensar en cadena, hacer especial hincapié en uno de los grandes bloques de cumplimiento es la parte de terceros, las relaciones con terceros, ¿no? La importancia que tiene esto, ¿no? Y que tenemos que cuidar también todo lo que es la seguridad, todo lo que es al final la cadena de suministro, ¿no? Y gestionar los riesgos de nuestros colaboradores, proveedores, etcétera. Vamos a incidir un poquito más adelante acerca de esto. La paradoja del cumplimiento. Cumplir no es estar seguro. Estar alineado con lo que nos dice el NIS 2 no necesariamente significa que no seamos vulnerables, sino que las medidas que aplicamos no se sostengan, sean efectivas, etcétera. Y evitar el compliance washing, ¿no? Es un concepto que aparece nuevo, bueno, como el environmental washing o el EA washing, que es parecer lo que somos, ¿no? Pero bueno, que lo diga en papel o como un maquillaje regulatorio, ¿no? O sea, sino que no solamente decir lo que somos, sino también, ¿no? Hacer lo que la mujer del César. Lo que decimos. Serlo y parecerlo. ¿Vale? Y que la seguridad efectiva al final es una combinación equilibrada entre lo que es la cultura organizacional, medidas técnicas que aplicamos y tener claro un plan de continuidad de nuestro negocio. El modelo GRC, hablábamos al principio, comentaba al principio, gobierno, riesgo y cumplimiento. Nos gusta alinearlo, al final esto, el GRC es una metodología, una forma de trabajo, es una filosofía, ¿no? Que entendemos así la implantación de sistemas o adecuación de ese tipo de normativas y lo alineamos las siglas con SGSI. Lo veis ahí, Sistema de Gestión de Seguridad de Información.
En la parte de la capa más baja de la pirámide que veis, es la parte de cumplimiento, sistemas de información, es donde estábamos todas las organizaciones, la gran mayoría de las organizaciones, hasta no hace mucho, ¿no? Cuando llega el requerimiento, ¿no? de implantación de normativas, adecuarnos a DORA, por ejemplo, para el sector financiero, NISTOS, la ISO, esquema nacional, dependiendo de qué mercado, ¿no? Entonces, eran las medidas, o el ASI es el sistema de información, las medidas técnicas que teníamos implantadas, nuestros firewalls, antivirus, etcétera, pero faltaba esa capa de gobierno, esa capa de gestión, de sistema de gestión de gobierno y de un análisis de los riesgos específicos de mi negocio, ¿vale? En cara, al final, a tener bueno, una visión más gestionada, más integral de lo que es la ciberseguridad de la compañía. Esto está muy alineado a las filosofías pues, de ODS y de ESGs y de los informes de reporte no financieros, porque de lo que se trata es de pasar de ese cumplimiento bien de cacharritos, como digo yo, ¿no? De TI propiedad tradicional. Medidas técnicas. Sí, medidas de seguridad tradicionales y ponerle el cumplimiento normativo, porque tenía que cumplir el GDPR, tenía que hacer el blanqueo de capitales, además tenía que hacer el tema de canal de denuncias, tenía que hacer el tema de, compliance penal, lo que me viniera, ¿no? Eso es cumplimiento. Pero lo que te añade la capa de riesgos es, vale, yo aplico medidas de seguridad, pero ¿en base a qué? A los riesgos que tengo. Y tiene que ser una aplicación de medidas de seguridad proporcional a los riesgos, ¿vale? El principio de proporcionalidad aquí también es necesario tenerlo en cuenta. Y cuando priorizo mis riesgos, no es que no supiera que mi organización y a un cliente nos ha dicho de lo que me ha servido el proyecto y en la práctica estoy utilizando mucho, no es que yo no supiera en mi casa qué debilidades puedo tener, sino o qué cosas tengo que mejorar, sino que concretamente el análisis de riesgos me ha abierto los ojos donde tengo que poner el foco en las amenazas que tengo o en las vulnerabilidades que tengo presentes en mi organización. Entonces, es importante tener ese mapa de riesgos y, por último, exponerlo a dirección. Como digo, los diálogos entre el CIO, CISO y el CEO, el comité de dirección, tienen que ser más, digamos, menos técnicas y más de gestión, y más de toma de decisión. Eso es. Comentaba al inicio que no queríamos hacerlo demasiado teórico, ¿vale? Pero sí que vamos a dar una breve pincelada de las medidas o lo que es lo que nos pide, lo que debemos cumplir en cuanto a la parte de medidas de gestión y la parte de medidas técnicas. En las medidas de gestión, resumiendo muchísimo, porque lo tenéis aquí, seguro que tenéis mucho más, que tenéis conocimiento de otras ponencias. Sí, está disponible. Pero por resumir mucho, tenemos un gran bloque de gobernanza. Este bloque de gobernanza, para empezar, hay una figura, un responsable de seguridad, que ya no solo es el responsable de IT, que bastante tarea tenían, sino que veamos que tiene que evolucionar ese rol y así lo establece la normativa, se tiene que designar en un plazo de 3 meses. Se tiene que comunicar la designación realizada desde que entra en vigor la normativa y hay que comunicarla a la autoridad de supervisión. Este rol de responsable de seguridad todavía no hay un reglamento que diga qué capacitación tiene que tener, pero va a tener que tener una capacitación y una cualificación determinada, como hasta ahora podía ser un DPD o un compliance officer. Por otro lado, tenemos que tener pues todo lo que viene siendo la base, los miembros que decíamos de mi sistema de gestión. Entonces, ¿qué tengo que tener? Unas políticas de seguridad de la información y continuidad de negocio, tengo que tener unas normativas en las que me digan mis empleados y a mi personal cómo pueden hacer y cómo no pueden hacer las cosas respecto a la información corporativa y a los dispositivos. Si utilizamos inteligencia artificial, tenerlo en cuenta. Tenemos que tener también unos roles y un comité o una estructura de seguridad adecuada a nuestras características y contextos de la organización. Tenemos que tener dentro de esa gobernanza, aunque lo ponemos aparte, un análisis de riesgos y un inventario de mis activos de información. Y son tareas que son las críticas, digamos, para conocer mi organización y simplemente para planificar mi estado de la seguridad. Además de eso, tengo que tener en cuenta las relaciones con terceros y la cadena de suministro que ha comentado Julio. Muy importante, tanto si yo formo parte como proveedor de mi cliente en esa cadena de suministro y soy un proveedor crítico para mi cliente o no. O yo tengo a su vez por encima un proveedor crítico que tira de mí para el cumplimiento. Muy importante los riesgos que se están introduciendo desde esta cadena de suministro. Sí, que ya no vale con tener unos NDAs firmados o por el tratamiento de datos, no, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que evaluar desde compras, que también intervienen en el proceso, ¿no? Selección, contratación, gestión diaria y evaluación anual.
¿vale? Todo el ciclo de nuestros proveedores. Eso es. Luego tenemos todo lo que es la gestión y notificación de incidentes. ¿Esto no lo teníamos que hacer hasta ahora? Sí, lógicamente. Teníamos que hacer, si estábamos en el ámbito de aceptación de brechas de seguridad, de datos personales, hablábamos de brechas de seguridad ante la Agencia de Protección de Datos que había que comunicar en unos plazos y demás con el GDPR y la LOPD-GDD. Pero además, ahora, si es un incidente de seguridad, pues tenemos que, según la NIS, cumplir una serie de tiempos, una serie de informes y una serie de comunicaciones a través de una plataforma nacional de seguridad que nos va a decir o nos va a determinar los pasos formales que tenemos que cumplir. Además de esto, pues hay una gestión de eventos y una gestión proactiva en la que se hace mucho hincapié y en una monitorización continua. Por otro lado, continuando con la gestión de incidentes, cuando estos ya son crisis críticos, tenemos que hablar de continuidad y tenemos que hablar de recuperación. Esto con luego Alejandro vamos a hacer algún caso práctico con la demo, entonces no voy a insistir demasiado, pero no es que no se tuviera que hacer hasta ahora y no es que no tuviéramos que tenerlo las organizaciones, un plan de por si acaso. Pero sí que se insiste en que hagamos mucho hincapié en probar nuestros servicios esenciales, nuestros servicios críticos para funcionar correctamente. Y las auditorías, sí, bueno, iba al siguiente punto, las auditorías anuales. Eso es, las auditorías, aquí suele haber bastante confusión. Por un lado están las auditorías del sistema de gestión, que es de todo lo que estamos comentando que hay que montar, verificar que se cumple, y luego por otro lado hay una serie de auditorías técnicas de ciberseguridad, pen testing, etcétera, que hay que hacer también según los servicios que nosotros desarrollemos en nuestra actividad. Por otro lado, tenemos evaluaciones periódicas de medidas de seguridad, es decir, cómo controlo yo operativamente en mi TI, eso sí que es TI puro y duro, cómo controlo yo el mantenimiento de mis sistemas. Y la parte de formación. Esa es, formación y formación. Yo quiero añadir a Maya, en la parte de auditoría interna, o sea, auditoría del sistema de gestión, NIS sí que nos va a pedir que todos los años hagamos una evaluación, una auditoría interna de nuestro sistema, como una ISO o un esquema nacional de seguridad, ¿no? Hay un seguimiento continuo y mejora continua del sistema, aparte de todas las acciones de mantenimiento, ¿no? Y soporte de lo que es el sistema que tengo implantado, tengo que hacer una auditoría interna, pero como bien sabéis, lo digo por si acaso alguno no lo sabe, NIS 2 no lleva una auditoría externa de certificación ni un sello como una ISO, que tengo que pasar, ¿no? El examen final, una ISO o un esquema nacional de seguridad. Pero sí que hay un seguimiento y mejora continua que se resume en esa auditoría interna que hay que hacer todos los años. Y como puntilla, cuando ponemos la información y concienciación del personal, esto tiene que ser periódica y una vez más se eleva la obligación de formar expresamente al equipo de la alta dirección. Vale. Por avanzar un poco más rápido, porque hemos dicho que no íbamos a entrar en la teoría y un poco estábamos entrando en cuanto a las medidas técnicas. Ahí ves al final, ves un poco de identificación y control de los accesos seguros MFA y tener implantado autenticación de doble factor para entrar desde fuera a nuestros datos, tiene que haber cifrado, gestión de las identidades. Esa auditoría pentesting análisis de vulnerabilidades técnico que obliga también la normativa que comentaba antes Amaya, no, pues vamos a tener que hacer todos los años o bien un pentesting o una auditoría de vulnerabilidades, ¿no? Que haya un plan corrector, un plan de acción, ¿no? Que al final se hacen acciones todos los años para reducir el riesgo. No solamente me vale con la auditoría del sistema, que tengo toda la documentación bien, para que lo entendamos, ¿no? Y luego la parte hace especial hincapié en la parte del endpoint, el usuario, ¿no? Con sistemas EDR, XDR, ¿no? De gestión de amenazas, protección de dispositivos, servicios de monitorización. Tengo que tener implantado un servicio de monitorización en mi organización, qué es lo que está pasando, ¿no? Los eventos, controlar los logs, ¿sí? Si tenemos implantadas medidas de protección, ¿sí? Sin una detección, pues a veces pues, esto no sirve para nada. Tenemos que estar monitorizando qué es lo que pasa. Pedir la segmentación de redes, trazabilidad y registro de incidentes con herramientas GDPI, ¿sí? Donde puedo registrar todo el incidente y en el caso de ser necesario notificarlo por su incidente grave, lo hemos clasificado como un incidente grave, lo notificaremos. Pero en la parte técnica tendremos que tener una herramienta, ¿no? Que nos permita clasificar y gestionar los incidentes. Y luego toda la parte de backup, contingencia, continuidad de negocio, ¿vale? Planes de pruebas y resiliencia operativa todos los 2 años, etcétera. Un poco por resumirlo rápidamente en la parte de medidas técnicas. Entonces, tenemos que ver cómo estamos en la parte técnica, ¿sí? Y, bueno, de cara a la reserva o entender el proyecto, la reserva presupuestaria, pues también tener en cuenta cuáles son las medidas que vamos a tener que implantar de cada cumplimiento. En función de nuestro nivel de madurez que tengamos en ciberseguridad. De tecnología de Esto es muy importante porque será mayor o menor el presupuesto en función de ese nivel de madurez. Sí. Y por otro lado, tener en cuenta que si no tenemos implementadas medidas de estas, como puede ser un backup o un cifrado en la nube, pero que sea protegido, cifrado, que no pueden acceder a ellos, podemos tener sustos
como los que tuvimos la semana pasada en alguna empresa, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa que, mira, que tiene NIS2 específica, o sea, especial, lo mismo que DORA, ¿no? Distinta a otras normativas, es que aplica el principio de proporcionalidad. Yo aplicaré las medidas en base a los riesgos específicos de mi negocio, ¿vale? No serán las medidas de una empresa, un servicio crítico de una empresa enorme, ¿no? Que de una empresa pues, más pequeñita. Pero en todo caso siempre responde a nivel de responsabilidad, responde la organización. Y el alto nivel de dirección. Insisto. Lo digo porque hace poco, la semana pasada, nos comunicaron un incidente de seguridad que estamos ayudando a una empresa y bueno, les cifraron la información, les secuestraron la información, les secuestraron el backup y el backup del backup. Eso es. A pesar de que desde DERTEN habíamos estado insistiendo en que mejoraran esas medidas de seguridad. Por tanto, en la práctica, esto no es teoría, esto es práctica y es realidad. Así es. Vale, en cuanto a roles de seguridad, es muy importante que tengamos en cuenta que intervienen diferentes roles. Cuando digo roles no quiere decir puestos con personas una a una, sino que tiene que haber diferentes gorras que van a intervenir y desempeñan diferentes funciones. No voy a entrar en cada una de ellas, ya veis que son bastantes y todas ellas son igualmente importantes en esta materia. Lo decimos porque hay organizaciones más o menos pequeñas, con más o menos personal en cada departamento, pero que tenemos que ir pensando en cómo vamos a organizar esos roles porque todos tienen algo que decir y algo que hacer, ¿vale? Y hay algunos que son incompatibles. Por ejemplo, el responsable de seguridad con el responsable del GDPR o el DPD no son compatibles, etcétera, ¿vale? Entonces, cuidado con estas cuestiones que también es importante tenerlas en cuenta. Vale, el proyecto de adecuación de la directiva en esos aspectos claves, ¿cómo entendemos nosotros? Hemos comentado que somos una consultora que llevamos tiempo ya ayudando, ¿no?, a clientes, ¿no? Entonces, en las primeras reuniones, al final definimos un poco el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? El contexto de la organización. Tendremos que tener en cuenta el mercado en el que trabaja, si es sector público, si es privado. Trabaja a nivel internacional con exportaciones. Si tu cliente te pide que tengas alguna certificación, si estás financiado por un fondo de inversión o no, todo esto nos va a dar pistas de qué normativa es la que mejor te acerca al cumplimiento de NIS2. ¿Que podrías hacer el cumplimiento de los requisitos de NIS2 sin tener estas certificaciones o estas normativas de ISO o NS? También, si no estás afectado legalmente. Por ejemplo, si estás dentro del ámbito de una administración pública, te afecta sí o sí el NS, o si eres proveedor de esa administración, ¿vale? Pero no en todos los casos tienes que cumplirlo, es lo que queremos decir. Pero el acercamiento puede verse de diferente. Pero es una base sólida. O sea, el enfoque que hacemos es orientado a lo que es el marco estructural de lo que nos dice un sistema de gestión de seguridad de información como una ISO o un esquema nacional de seguridad. Si además en el alcance del proyecto ya voy hacia una ISO porque para ganar ventaja competitiva en el mercado, porque nuestros clientes nos lo piden, cada vez más hay más exigencias de seguridad, genial, ¿vale? Pero a nosotros nos da tierra, ¿sí? Entonces, porque al final vamos a ver luego en la siguiente diapositiva los pasos, las fases son comunes. Es nuestra manera de entender el proyecto. Hay miles de maneras de entenderlo, ¿no? Eso es. Esto no quiere decir que tengamos que meter todos y cada uno de los pasos de una ISO si no queremos certificarnos. Vamos a ir al cumplimiento de los requisitos mínimos legales establecidos en la NIS2, pero lo que nos da tierra son estas normativas estándares que llevan muchos años ya en funcionamiento en el mercado. Y antes de empezar a tener, como veis en el punto 3, una visión global del proyecto, aparte de lo que es el tiempo, las 6 meses que decía Maya antes como mínimo al año, que vamos a tener que estar durante el 2026 dedicados a este proyecto, en la parte de consultoría, de dar documentación, hacer ese análisis de riesgos, crear la estructura del sistema, definir los roles, todos, las políticas, manuales, todo eso es la parte de más de documentación del sistema de gestión. También las medidas técnicas, qué es lo que voy a tener que hacer para cumplir, tenerlo en cuenta ya antes, no empezar y luego llevarnos sorpresas, ¿no? O también los recursos internamente que voy a tener que asignar. En este caso, bueno, pues en proyectos siempre, pues en los perfiles que participan o que llevan otros sistemas de gestión como es calidad, medio ambiente, gente de negocio, siempre involucrar a la dirección desde el principio. No se puede hacer que estén en todas las reuniones de alta dirección, pero sí involucrarles desde el principio y que haya un seguimiento continuo de lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, tendremos que, digo esto porque tendremos que la también parte de TI. tener, bueno, la parte de TI, sí, claro, es la más importante, ¿no? O sea, siempre va a estar. Tendremos que tener en cuenta de cara al presupuesto del año que viene, el año 26, sí, ¿vale? Pero también qué recursos vamos a tener que asignar internamente en la organización y tal. En cuanto a dedicación y plazos. Para nosotros es
siempre, bueno, lo más importante en esa definición de alcance, donde lo vemos al final el negocio, el cliente, si vamos a un sistema de gestión y ayudarle a definir y tener claro todo esto. En cuanto a fases del proyecto, vamos un poco rápido porque nos estamos yendo y luego Alejandro nos tiene que hacer la demo. Al final, esa formación inicial explicativa que es al equipo de dirección, ¿no?, que comentaba Maya, al final, ¿no?, en cuanto al tema de la gobernanza, empezamos por ahí. Se hace el kick-off de inicio de proyecto primero para establecer todo el calendario. Se hace después el análisis diferencial o análisis de cómo estamos en contraste, bueno, al final, con lo que nos pide los controles, lo que nos pide la normativa, los requisitos de la norma. Decir aquí que a veces hacemos un macheo, hay organizaciones que quieren hacer NIS 2 más ISO 27001 o se acercan a NIS 2 a través del esquema nacional, sí, o hacemos una combinación de macheo y cumplimiento de las dos normativas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente decir que el gap análisis sería contra las dos normativas. Sí, ver un poco rápido porque quiero pasar ya al tema de los casos prácticos para finalizar nuestra parte. En la consultoría diseñamos todo lo que es necesario del cuerpo normativo, análisis y gestión de riesgos, regulación de todo lo que hemos comentado de los bloques, proceso de terceros, gestión de incidentes, plan de acción para el despliegue y luego las auditorías y el seguimiento. El seguimiento que hay anual, eso es. Para el ciclo de mejora continua, lo comentaba, lleva el seguimiento, sí, o sea, auditoría interna, lo que es el mantenimiento y soporte del sistema. Y nos vamos ya a los casos prácticos que hemos querido resaltar en base a nuestra experiencia y un poco el aprendizaje de, pues un poco de las ISOs, del esquema nacional y de lo que nos hemos encontrado. De DORA y otras normativas, TISAX y demás. Eso es. Entonces, al inicio de la presentación comentaba como que tenemos mucha experiencia ya al cliente, ayudándole en la adecuación a NIS 2, que todavía no se le da la transposición. ¿Cómo es posible? Ya hemos ido respondiendo un poquito a esto, ¿no? Si llevamos trabajando ya en una implantación de una ISO o un esquema nacional de seguridad para un cliente, en una ISO, ya tenemos gran parte, ¿no?, del camino recorrido, ¿no? Entonces, en el caso 1 un poco es ¿qué nos encontramos? Sabemos que tenemos que hacerlo porque estoy en el sector crítico, en un sector esencial, un sector importante, pero no empiezo. Eso es. Sí, eso puede ser por muchos motivos. Primero, porque no tengo claro el alcance, porque como todavía no está publicado en el BOE no lo voy a hacer, porque no está la autoridad de supervisión. Bueno, pues puede haber muchos motivos. También puede ser porque en este alcance no sé si soy incidencia esencial o importante, porque soy una empresa, por ejemplo, nos ha pasado preguntas, ¿no? Soy un grupo de empresas, cada una de mis empresas por separado no cumple más que igual una los requisitos de la norma. ¿Tengo que hacerlo para todas las empresas o no? Sí. O no me aplica la normativa NIS 2. Sí. En este sentido, tenemos respuesta de INCIBE, el canal que hay oficial a nivel del canal 017, el teléfono 017 y de los emails. Y en este sentido sí nos gustaría comentar que lo que nos dicen es que cuando se trata de un grupo de empresas en las que funcionas de manera individualmente con personalidades jurídicas y NIS diferenciados, pero hay una entidad que es dominante o matriz que tome las decisiones en esta materia de ciberseguridad o hay servicios interconectados o interrelacionados a sus sistemas de información, en este caso concluye que sí que le aplicaría la NIS 2 a todo el grupo de empresas, aunque no todas por separado tuvieran que estar dentro del ámbito de aplicación de la norma. Por tanto, bueno, pues esta es una respuesta que, como siempre dicen, es orientativo y en ningún caso vinculante, pero bueno, nos da un poco la pista en relación también de lo que se establece en la propia directiva y en el anteproyecto de ley para grupo de empresas. Vale, el caso 2, hay mucho aprendizaje en DERTEN ya, en el equipo de consultoría, hay mucho aprendizaje gracias a la implementación, la adecuación a clientes del sector financiero, no que es la NIS 2 específica, porque no se me entiende, específica para el sector financiero, que se llama DORA, ¿no? Hemos vivido todo el proceso, ¿vale? Se aprobó finalmente, ¿no? Las empresas del sector financiero de asesoramiento financiero, gestión de patrimonios, etcétera, tenían que cumplir a partir del 15 o 17 de enero del año, de este año, tenían que estar, ya estaba en situación ilegal, si no cumplían con la normativa de la ley. Con eso ha permitido conocer todo el proceso como el de NIS 2. Todo el proceso como NIS 2. ¿Por qué? Porque los grandes bloques de cumplimiento de DORA son muy parecidos o son muy similares a NIS 2. Siguiente caso, siempre nos encontramos, si parto de una ISO 27001 de un esquema nacional de seguridad, ¿ya cumplo con NIS 2? Pues la respuesta es no. No, eso es. Entonces, pues hay preguntas de si me adhiero, pues porque tengo un tamaño X, me puedo adherir a un perfil de cumplimiento del esquema nacional, ¿cumplo con la NIS 2? Pues no, a día de hoy no hay una equiparación. De hecho, había una guía publicada que se retiró de la página del CCN, en la que la 892, por si a alguien le suena,
en la que se hablaba que, bueno, en un principio parecía que si cumplías y te certificabas en ese perfil específico de cumplimiento en base a la normativa NS, pues parecía que te acercabas al cumplimiento de la NIS2. Pero se vio que por diferentes motivos, pues no voy a entrar en ellos, pero el alcance, la determinación del alcance o incluso derivado de esa determinación del alcance, la categorización de los sistemas que podemos hacer, pues nos quedábamos que no cumplíamos al 100% con lo que nos pedía los requisitos normativos de la NIS. Entonces, bueno, la respuesta es no. Y sí que te acercas mucho teniendo una ISO 27, teniendo un TISAX, una certificación para el sector de automoción, o un DORA o un NS, te acercas mucho al cumplimiento de muchos de los obligaciones del artículo 15 de la NIS2, pero no cumples del todo. Del todo, eso es. Hay otros casos que dicen, Julio, bueno, pues yo no quiero que se convierta en algo muy burocrático. No quiero que me obliguen a tener demasiados procedimientos y cosas que mantener. Solo los dos porque estoy obligado. Sí. En este caso es lo que decimos. Nosotros entendemos que hay que hacer una lectura profunda y aunque de esa lectura del artículo 14 y 15 vemos que puede ser muy somera y que tiene unas obligaciones muy concretas, detrás de ello la filosofía de la normativa lo que te está diciendo es móntame un mínimo de sistema de gestión. Entonces, por lo menos ese mínimo, lo que he comentado al principio, tenemos que montar. Sí, porque además hace alusión, ¿no? a normativas como ISO y esquema nacional, expresamente en la propia normativa. Que nos podemos basar en esas normativas para acercarnos al cumplimiento. Ajá. Y luego, pues, cómo afectan los cambios estructurales en la organización. Con esto nos queríamos referir a que hemos conocido en todo el proceso de DORA muchas organizaciones pues, que se han fusionado, han sido absorbidas, cuando ya habían cumplido o estaban a punto de finalizar su proceso de adecuación. Digo porque igual en alguna de vuestras situaciones pues puede ser el caso, o estáis en proceso. Entonces, bueno, todo lo que se haga en cumplimiento de esta normativa nunca va a caer en saco roto, porque normalmente en ese matriz o en ese grupo de empresas que nos compra o que nosotros compramos, ya vamos a tener mucho trabajo hecho, habrá unas directrices generales y nos podremos sumar y aportar al resto de organizaciones. Vale. Bueno, pues habremos seguido esos 5 casos, esperamos que os hayan servido, ¿no? Que en alguno de ellos, concretamente, ¿no? En la situación en la que se encontréis, que hayamos podido dar luz o otra visión, ¿no? Aportar otro punto de vista, ¿no? En cuanto al proyecto de adecuación, nuestra metodología es una consultora asesorativa, asesora, ¿no? De tareas semanales que va traccionando, ¿no? Con un seguimiento continuo, reuniones semanales, es nuestra forma al final de trabajar, ¿no? Ya tanta amplia experiencia implantando sistemas de gestión de seguridad de información. Donde el seguimiento continuo hablamos de una reunión semanal donde hay un previo, una preparación a esa reunión, explicación, ¿no? O sea, da toda la documentación, ¿no? En las plantillas y vamos trabajando con vosotros explicando, ¿no? Lo que es cada uno de los puntos, ¿no? Y unos deberes para la semana siguiente. Entonces, así entendemos que es la manera, ¿no? Que el proyecto vaya traccionando y consecución al final del objetivo, ¿no? Que es lo que es la adecuación o la certificación en su caso o lo que sea. Vale, en cuanto a los plazos, ya hemos dicho que entre por lo menos 6 meses, ¿no? Dependerá de la organización, ¿no? Del contexto, de la estructura, de la madurez, tamaño, nivel de madurez, en seguridad, ¿no? Pero como mínimo 6 meses para que esto cale, tome tierra de verdad, sí, y que sirva realmente para algo y no se haga un compliance washing, que decíamos al principio, ¿no? Y en cuanto al equipo de trabajo de proyecto, ya he comentado yo antes. Un poco por terminar, la parte de Global Suite, nosotros desde DERTEN somos partners de Global Suite ya desde hace un montón de años y nos apoyamos en esta herramienta que nos va a enseñar ahora Gonzalo para la consultoría y para acreditar el cumplimiento. Vale, hablábamos de que NIS2 hace especial interés o esa importancia, de especial importancia en la parte de terceros, ¿no? En las relaciones de terceros que ya hemos comentado. Y luego, bueno, por finalizar nuestra parte, ese servicio de diagnósticos express que tenemos a disposición, ¿no? Que podéis encontrar en nuestra web. Sí, aquí matizar un poco que hemos querido ayudar a las organizaciones que estéis un poco indecisos, pero que sí que queréis hacer algo este año o que veis que os va a afectar y que tenéis claro que algo tenéis que hacer. Bueno, pues nosotros os facilitamos ese diagnóstico gratuito. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Pues sobre todo, ¿qué nos podemos encontrar? Vosotros nos mandáis el formulario, nosotros os contactamos rápidamente y os hacemos un diagnóstico de aplicabilidad de la norma y de un poco la situación de madurez y dónde tendréis que poner el hincapié.
Por otra parte, luego lo siguiente que os proponemos, tenemos un fast track, una adecuación, digamos, de aquí a final de año, que sería un servicio de cumplimiento rápido para tener un plan ejecutivo, para tener por lo menos la formación a dirección, el análisis de riesgos y alguna cosilla más, 3 cositas para que por lo menos vayamos dando pasos de cara al año que viene. Y ya el año que viene tenemos el producto NIS2 Compliance Plan, que sería todo el resto de procedimientos, normativas, políticas y medidas que tenemos que implementar de forma más sosegada. Eso es. Y ahora, Alejandro, dejo de compartir Muy bueno, bien, veas un poco las bondades y el alcance de una funcionalidad al final de esta solución que nos puede ayudar en la gestión de este proyecto. Gracias. fenomenal. Pues voy a ir compartiendo yo. Un segundito. Creo que ya se verá enseguida. Sí, 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 sí. estupendo. Bueno, muchas gracias, Julio y Amaya. Bueno, en estos 15 minutos que nos quedan, la idea es ver todo lo que han comentado ellos, cómo se lleva a cabo de manera real, ¿no? Entonces, ¿qué hemos preparado? Hemos preparado un entorno dentro de Global Suite. Global Suite, por si hay gente que no lo conoce, ya que hay tantos asistentes, una plataforma GRC, pues muy flexible, muy adaptable, muy escalable. Y dentro de todas las soluciones que tiene, pues hay una para el cumplimiento de NIS 2. Entonces, desde la parte de inicio hasta la parte final que han dicho de evaluación, auditorías, verificación, etcétera, todo lo podemos llevar dentro de la herramienta y puede estar automatizado al final, pues, con el objetivo de optimizar tiempos, optimizar costes, tener la tranquilidad de que se está haciendo dentro de una plataforma que ya está preparada para ello, con lo cual a nivel proceso, a nivel metodologías, base de conocimiento que tiene la herramienta, reporting, cuadros de mando como los que estamos viendo aquí, todo lo vas a tener ya preparado para ti, preparado para usar, sin tener ese típico miedo al folio en blanco. Entonces, es un beneficio tanto para los que estáis empezando a implantar NIS 2 como aquellos que ya lo tengáis, y es un beneficio para el proyecto en sí, como comentaban Julio y Amaya, porque hace que sea mucho más ágil. Entonces, al final son beneficios para la empresa, son beneficios para el proyecto de consultoría y es positivo pues para todos los que se suban al carro de implantar NIS 2 con Global Suite. Entonces, por contaros, como digo, en estos minutos que nos quedan de webinar, cómo funciona la herramienta, lo primero que os quiero explicar es la estructura de la plataforma. Habéis visto en una de las diapositivas cómo era un proyecto de implantación de NIS 2. Aquí en Global Suite, ese orden y esa estructura de proyectos se sigue de forma prácticamente idéntica. Vamos a empezar por una parte inicial de planificación, de kickoff, de definición de procesos. Vamos a ir avanzando a los alcances, a los análisis de riesgos, a los planes de tratamiento de riesgos, a los controles, a implantación de controles, verificación de controles. Pasaremos por la parte de pruebas y simulacros, haremos toda la gestión de incidentes, auditorías, es decir, sigue el mismo orden lógico que un proyecto de NIS 2, de esas características. Entonces, aquí veis, esto es el resultado final, esto son una serie de dashboards que se van generando según vamos alimentando la herramienta con los diferentes datos de riesgos, de controles, de activos, etcétera. Pero para que os quedéis también con la idea de que esto ya es una facilidad en sí mismo y es una ventaja en sí misma de tenerlos ya montados por defecto. Vamos a ver cuadros de mando de activos, de riesgos, de controles, casi cualquier aspecto que queramos medir y visualizar, lo vamos a poder tener en estos tableros. Vamos a poder ver las valoraciones de controles, los cuestionarios que mandemos a los risk owners, a los control owners, van a poder aparecer aquí. Es decir, toda esta parte inicial, que en el fondo es un business intelligence, nos aporta la capa de gobierno que NIS 2 nos pide. Es decir, cómo están los procesos, qué tienen por debajo los procesos, en qué punto estoy, cómo cumplo, cómo no cumplo. Pues esa parte de gobierno, que a veces es difícil de trasladar a una herramienta, a una plataforma, pues la vamos a tener solucionada en esta parte inicial de los cuadros de mando que, como decía, se alimentan solos. No vamos a tener que hacer trabajos manuales para poder alimentar estos cuadros de mando. Si alguien quiere, obviamente, siempre se pueden hacer a medida, pero por defecto todos los que trae la plataforma, sin profundizar hoy en ello, lógicamente, pues nos dan esa capa de gobierno, en este caso de gobierno de NIS 2 o de la seguridad de la información.
Lo siguiente que vamos a tener que hacer, como comentaban Amaya y Julio, es definir el contexto de la organización, los procesos, quiénes somos y qué hacemos. Pues todo esto lo vamos a tener en una parte de servicios y procesos. Si somos una empresa multipaís, vamos a poder tener toda la definición de la estructura organizativa dentro de la plataforma. Y esto nos va a permitir luego, que lo vamos a ver a continuación, pues poder acotar muy bien dónde van estos riesgos, dónde van estos controles, dónde van estas incidencias, quién las gestiona, cómo las gestiona. Sigue siendo parte de esa capa de gobierno, pero bueno, es la parte ya más de definición de también roles, responsabilidades y tener muy claro el quién es quién. Vamos a poder hacer, y disculpadme si voy un poquito rápido porque tenemos que ser puntuales con el tiempo del webinar, pero lo vamos a contar sobre todo los puntos importantes. Vamos a poder hacer gap análisis, es decir, preauditorías del nivel actual del cumplimiento de NIS 2. Comentaba Maya, si tengo ISO 27001, ¿cumplo con NIS 2? ¿Sí o no? Bueno, pues hay unas capacidades de inteligencia artificial dentro de la plataforma en la que si ya cumplimos, por ejemplo, con 27001 o con el Esquema Nacional de Seguridad, la herramienta nos va a poder decir cómo cumplimos con NIS 2 o con otras, o con TISAS o con otras normativas de seguridad. Entonces, vamos a optimizar mucho ese proceso de gap. Tenemos a disposición toda la base de conocimiento de todas las directivas que se han traspuesto ya a diferentes países. Cuando esté en España también estará, ¿no? La directiva europea, por supuesto. Entonces, tenemos, además de esa base de conocimiento ya integrada, esas capacidades de inteligencia artificial para poder mapear nuestro cumplimiento en base a cómo cumplimos ya con otras normativas, véase 27001 o Esquema Nacional de Seguridad u otras. ¿Vale? Y se generan unos gráficos de cumplimiento, vemos dónde estamos más fuertes, dónde no, en fin, es siempre, por no repetirlo todo el rato, automatizar e industrializar el proceso. Vamos a poder hacer, obviamente, los análisis de riesgos. Esa es una de las partes fundamentales de un proyecto de NIS 2. Vamos a poder hacerlo a nivel país, vamos a poder hacerlo a nivel procesos, vamos a poder hacerlo a nivel hardware, software, instalaciones, comunicaciones, información, personas, todo. Y vamos a tener también a nivel de base de conocimiento ya precargada unas bibliotecas, unas librerías de riesgos, de vulnerabilidad, de amenazas, de vulnerabilidades y de controles y aquí también, de nuevo, vamos a tener capacidades de IA para si en un momento dado necesitamos profundizar en los análisis de riesgos, necesitamos tener algo con mucho más detalle, no sabemos qué control establecer para con una amenaza de phishing o una amenaza muy concreta que no tenemos muy identificada, pues hay un generador de riesgos y de controles que, igual, basados en inteligencia artificial y en función del contexto que le demos, no vamos a entrar ahora, pero en función del contexto que le demos, nos hace esas propuestas de riesgos y de controles. Con lo cual, nos está dando también un conocimiento muy profundo, nos está ayudando, lo hace en tiempo real, sobre la marcha, con lo cual volvemos a optimizar aquí el proceso, volvemos a tener un ROI muy alto por el uso de la plataforma y vamos a romper también, como decía al principio, ese miedo al folio en blanco, ¿no? Entonces, vamos a poder definir aquí todas esas amenazas, todas esas vulnerabilidades y vamos a poder evaluar la eficacia de los controles que ya tenemos implementados en función de la metodología que queramos. Las metodologías tanto de valoración de controles como de evaluación de los riesgos son totalmente configurables desde la plataforma, sin desarrollos ni nada, todo a nivel usuario. Y gracias a esta flexibilidad a nivel metodológico y lo sencillo y lo fácil que se hace, porque se hace todo en una plataforma, y gracias a la IA, pues vamos a poder tener un proceso de análisis y gestión de riesgos muy sólido y con mucha base de conocimiento, tanto la propia de las directivas, de las normas ISO, etcétera, como la que nos puede proveer la IA, ¿no? Con lo cual es un tema bastante a tener en cuenta. Esto genera unos mapas de riesgos que vamos a ver aquí, mapas de riesgos que además son interactivos, vamos a poder profundizar en cuál es el riesgo que más nos preocupa. Si nos preocupa, por ejemplo, estos 12 que están aquí en rojo, pinchamos en ellos y nos dice dónde están, en qué países están, en qué personas están, en qué instalaciones están. O sea, vamos a tener un nivel de granularidad que aporta mucho valor porque lo decíamos también, lo decían Amaya y Julio en la presentación, no se trata de hacer sistemas
por así decir, de cartón piedra. Se trata de profundizar y de ver dónde están los problemas de ciberseguridad para ponerles remedio. ¿Cómo les ponemos remedio? Con los planes de tratamiento de riesgos. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. La herramienta siempre, siempre nos va a proveer de base de conocimiento, además de las IAs, y vamos a ser nosotros los que digamos, estos riesgos que tengo aquí arriba, que son este de aquí, este de aquí, este de aquí, soluciono, los gestiono en un plan de tratamiento de riesgos con estas acciones. Acciones que habrá que aterrizar, que habrá que decir quién las hace, cómo las hacen, pero la herramienta te va empujando, te va llevando durante todo el proceso. Podemos hacerle un seguimiento además automatizado que nos va a mandar alertas cuando se vayan cumpliendo los diferentes plazos, con lo cual la herramienta ahí también te persigue para no dejar que los proyectos se dilaten en el tiempo, lo cual es otra ayuda más, ¿vale? Te va persiguiendo y con todo esto al final compones y cierras todo tu proceso de análisis, gestión y análisis, evaluación y gestión de riesgos. ¿Cómo podemos mejorar el proceso o cómo podemos automatizar más aún, si cabe, el proceso? Hay una funcionalidad que nosotros denominamos encuestas, le podemos poner el nombre que queramos, que básicamente sirve para conseguir información de toda la organización. ¿Y a qué me refiero cuando digo conseguir información? Pues vamos a necesitar información de riesgos, vamos a necesitar información de controles, vamos a necesitar mucha información. Entonces, vamos a poder comunicarnos con los risk owner, con los control owner, con un proveedor, con un tercero. Vamos a poder comunicarnos con ellos a través de estos cuestionarios. Y vamos a poder decir, quiero que me mandes, quiero que me digas cómo están tus riesgos y tus controles y que me subas evidencias. Yo digo a quién se lo mando, internos o externos, se lo seleccionamos, a esa persona le llega un enlace, un correo con un enlace, entra en este entorno que tenemos aquí, sin usuarios ni contraseñas, ni menús, para facilitar mucho la experiencia de usuario. Y aquí le va a aparecer en este cuestionario solo lo que nosotros queramos saber de esa persona o de ese proveedor. Me interesa saber cómo tienes los riesgos. Yo te proveo la encuesta con los datos que ya tengo y te dejo que tú modifiques, que hagas los cambios que tengas que hacer, que me añadas un riesgo nuevo si consideras que hay un riesgo nuevo y que para cada riesgo me valides también los controles, que ya te los doy yo porque los tengo, me digas si ha cambiado algo o no, o me añadas un control nuevo, y en algunos casos, si se quiere, que me digas cómo lo vas a implantar, si es un control nuevo, o, aquí no está, pero se puede poner, que me subas la evidencia de que el control existe. Entonces, todo esto, contado así en 30 segundos, parece algo de poca importancia, pero es la manera de mantener vivo el sistema y de comunicarte, de tener la información actualizada, de romper esa brecha tecnológica que muchas veces nos encontramos con los usuarios o con los proveedores cuando hablamos de temas de seguridad de la información, porque vamos a poder recopilar información de toda la compañía y de los proveedores a través de un formulario web. Un formulario web con mucha trazabilidad. Vamos a poder ver si alguien nos debe algo, entre comillas, o no, que lo veíamos aquí en los dashboard iniciales. Este es el BI de las encuestas para ver quién ha contestado, quién no ha contestado, quién nos la debe, quién no nos la debe, etcétera, etcétera, etcétera. Si avanzo, vamos a poder, que lo ha comentado también Amaya y Julio, definir nuestros programas de pruebas de los diferentes planes de recuperación ante desastres. Vamos a poder definir cuándo los hacemos, cómo los hacemos, en qué consisten, en qué no consisten, toda la definición con mucho nivel de detalle. Y vamos a poder llevar la gestión de las incidencias. Sabéis que hay unos plazos que se ha comentado antes muy exigentes. Entonces, ya tenemos parametrizados los formularios de incidencias. Aquí hay tres ejemplos, suponiendo que estuviéramos en tres países y cada país tuviera sus matices sobre cómo reportar una incidencia, pues lo tenemos aquí montado. Por supuesto, tema de no conformidades que salgan de auditorías, acciones correctivas y preventivas, una gestión de crisis previa a las pruebas y a los simulacros. Pero aquí, que este es un punto de dolor importante, vamos a tener montado los diferentes formularios para documentar de manera correcta, y como nos pide NIS2, las posibles incidencias de ciberseguridad con todo. Esto se puede configurar, lógicamente, se pueden añadir campos que la empresa quiera, pero ya de entrada cumple con lo que te pide la norma y obviamente esto ahorra una cantidad de tiempo y lo que decía al principio, da tranquilidad, da confianza, porque sabes que lo estás haciendo bien y que estás cumpliendo y que además estás gestionando tu ciberseguridad.
Hay muchas más cosas, por ejemplo, temas, pero ya es la hora, pero temas que para que conozcáis muy rápido, podemos llevar a cabo las auditorías internas, las auditorías externas, vamos a poder ver cómo cumplimos y cómo no cumplimos, hacer los informes de auditoría para establecer en qué punto estamos, levantar las no conformidades, mayores, menores, acciones correctivas, acciones preventivas. Vamos a poder, si queremos, profundizar muchísimo, porque esto no es totalmente obligatorio en mis dos en la parte de resiliencia, o sea, que tiene mucha relación con DORAs, comentaba antes, escenarios de crisis, de desastre, planes de continuidad, planes de gestión de crisis, planes de recuperación, los programas de pruebas que hemos visto antes. O sea, vamos a poder profundizar si queremos, ya digo, sin ser absolutamente obligatorio. Y por último, y por cerrarlo ya todo, pues vamos a tener una serie de capacidades adicionales, como es un gestor documental con workflows, con un procesamiento con IA, que nos va a ayudar a si le subimos una política de seguridad, si le subimos un procedimiento de gestión de incidentes, si le subimos una metodología de riesgos, nos va a ayudar esta IA a mejorar el documento en función de lo que le pidamos, en el prompt que le pidamos, nos va a ayudar a mejorarlo, a completarlo, con lo cual es otra capacidad más que provee Global Suite bastante interesante. Y vamos a tener toda una parte de reporting, de informes, que no son los cuadros de mando, sino es reporting puro y duro, y una parte de alertas que nos va a ayudar pues, en el reporting a hacer toda la documentación que necesitemos de manera muy rápida y automatizada, y las alertas pues, a estar siempre con la herramienta, entre comillas, persiguiéndonos para aquellas tareas recurrentes, para aquello que se nos pueda olvidar, cosas que tengan un deadline, pues ayudando y apoyando a los usuarios de la herramienta para que todo sea más sencillo. Y ya con esto cierro, que nos hemos pasado 2 minutillos. ¿Qué tenemos aquí? Pues esa traslación del mundo consultivo, de consultoría que han comentado Amaya y Julio, a un entorno práctico ya montado, con muchas ayudas, como habéis visto, con muchas automatizaciones, con gráficos, con informes, con inteligencia artificial, con gestión documental, que es muy importante, con todo. Entonces, por mi parte, poquito más. No sé, Julio, Amaya, si hay tiempo. Igual, sí, si quieres, Alejandro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó en cuanto al análisis de riesgos que comentabas es que también te permite crear dependencias de activos en el árbol de activos, que es algo que también muchos auditores hacen hincapié. Y bueno, pues que sobre todo en el análisis de riesgos podemos hacer el análisis de riesgos en Excel o como queramos, pero si lo hacemos con Global Suite, la ventaja es, para mí, como consultora, es que cuando lo implementas la primera vez es fácil, pero luego hacer el mantenimiento es muy complicado y Global Suite pues, te permite hacerlo pues casi a golpe de botón. Claro, por detrás tienes que estar Correcto. manteniendo la información, pero es mucho más ágil. Fenomenal. Pues no sé si nos hemos pasado un poquillo del tiempo, si hay alguna pregunta o si hay preguntas las contestamos por escrito, no sé cómo consideréis. Esperamos un poquito a ver. Sí. Sí, las preguntas al final se pueden formular a través del chat de la reunión. Sí que nos hemos pasado un poquito, Alejandro. Bueno, 3 minutos, pero nuestra culpa. Los consultores que siempre andan muy nos muchísimo. digamos un poco. Sí, mira, ¿veis el chat? Hay una pregunta, sí. Bueno, hay varias, pero esta es para vosotros. ¿Lo veis? ¿Vale? A ver. Sí, la leo. En los casos prácticos, ¿qué diferencia habéis visto entre organizaciones que empiecen con un diagnóstico rápido versus las que saltan directamente a la implementación? A ver, si me permites, contesto yo Sí, sí, misma. claro. Yo la diferencia es que cuando tú haces el diagnóstico, principalmente lo que tienes para los consultores egoístamente es posicionarlos en el conocimiento de la organización, desde una perspectiva de cómo tienen a nivel de gestión y de organización interna sus procesos, sus sistemas y cómo están de cerca o de lejos en cuanto a lo que te pide la normativa, porque siempre hacemos el contraste con la normativa o las normativas, y por la parte técnica nos permite también saber hacer como una especie de mini auditoría, no es una auditoría técnica, es un acercamiento a los controles, a lo que nos pide la normativa y hasta qué punto llegamos en el cumplimiento de dónde partimos, ¿vale? Entonces nos permite, por un lado, la foto del conocimiento de la organización y, por otro lado, el nivel de madurez inicial del que parte la organización. Entonces, si nos ponemos así a bocajarro a hacer la implantación, pues vamos a conocer cómo está la organización pues cuando tratemos cada punto.
pero va a ser más sorpresa que si hacemos ese diagnóstico. Aquí hay otra. Bueno, hay muchas. Leemos esta, yo creo, y lo dejamos aquí y las demás las contestamos por correo. Esta es para mí porque pone que es para Global Suite. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio de despliegue y qué tipo de acompañamiento ofrecéis en la parte inicial, en la fase inicial? A ver, aquí hay dos escenarios en el que, como tú comentabas, Amaya, hacéis el proyecto con la herramienta desde el principio, con lo cual lo que dure el proyecto es lo que se tarda en implantar, entre comillas, la herramienta, porque todo se va a ir haciendo desde dentro de la herramienta y ahí vamos a tener siempre, como digo yo, doble beneficio. El proyecto se hace más ágil, se hace más rápido y encima cuando terminas el proyecto de consultoría lo tienes todo automatizado en la herramienta, con lo cual luego el mantenimiento es más sencillo, etcétera, etcétera. Pero nos podemos encontrar otra situación, que es una compañía que ya lo tiene hecho y que lo que quiere es automatizarlo. Entonces, ahí normalmente nosotros lo que hacemos es validar y evaluar qué tiene la empresa, qué metodologías, qué volúmenes de datos, cómo de complejo no es, si hay que cargar históricos de datos o no, y se hace un planteamiento de proyecto. ¿Qué es lo normal? Pues que este tipo de proyectos duren entre 1 y 2 meses. Si es algo muy complejo, puede irse a 3 meses, a lo mejor 4 meses como mucho, no más. Lo normal es entre 1 y 2 meses, porque lo que hacemos es un proceso iterativo. Se carga, se hace una configuración inicial de la plataforma, se sube información a modo piloto para que el cliente la valide. Una vez que está validado, se sube el resto de información, el cliente la vuelve a validar, se hacen una serie de formaciones para que conozcan bien la plataforma y luego se hace un despliegue con ellos, que es un despliegue, pues, hacer una reevaluación de los riesgos o de los controles, o hacer una auditoría interna, o hacer el gap, pues, algo ya en producción con la herramienta ya configurada y con todos los datos cargados para ver que todo funcione. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno, como bien dices, vemos que hay más preguntas, pero vamos a dejarlas para contestar, ¿no? Ya de manera individual directamente. Y nada más, hasta aquí. Muchísimas gracias Alejandro. Al A final, vosotros. por mostrarnos, ¿no? Eso visualmente, al final, cómo nos puede ayudar una herramienta de este tipo. Comentaros que recibiréis todos los asistentes agradecer una vez más, ¿no? Porque, insisto, o sea, el aforo estaba completo y la verdad es que da gusto así. Aquí estamos para lo que podáis necesitar. Mandaremos ahora un mail de agradecimiento donde os vamos a compartir también la presentación con nuestros datos de contacto. Si queréis que tratemos vuestro caso en cuestión, que hagamos una demo de la solución específica para vuestro entorno, vuestro negocio, ¿no? Cómo estáis en cuanto a implantación del sistema de gestión o también por parte de mi compañera Amaya y la mía en el dato de lo que es la consultoría, si vais a necesitar algún apoyo, sí, o que os ayudemos en eso que tanto insistíamos, ¿no? Esa definición, ¿no? De ese alcance, de tener en cuenta la parte, ¿no? De los recursos, vamos a destinar, o sea, ese análisis inicial de ese nivel de madurez de tecnología, ¿no? Que para nosotros es vital, es lo más importante. Así que una vez más, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.